Hola, bueno, vamos a continuar con los métodos de cálculo de pavimento rígido. La clase pasada se ha visto un método anterior, un método más antiguo. Vamos a continuar ahora con método ASTO, pero para pavimento rígido. Por eso es que dice acá continuación, ya que ASTO lo hemos visto para pavimentos flexibles y hay algunos aspectos que son similares, parecidos o iguales. Y bueno, vamos a ir mencionando algunos de ellos y los que son diferentes también vamos a resaltarlos. Bien, la ecuación de diseño de ASTO para pavimentos rígidos del año 93 es la que estamos viendo allí, ¿sí? Que presenta diferentes términos, en donde el W18 vuelve a ser el tránsito de ejes equivalentes, como hemos visto en pavimentos flexibles, también llamados ISAL. La ecuación presenta la desviación estándar normal, el error combinado del S0, que este S0 es el que utilizamos en el nomograma, el ZR ingresa en la ecuación, pero no ingresa en el nomograma. El D es el espesor de la losa de hormigón, que es finalmente lo que vamos a terminar verificando y diseñando. El delta PSI vuelve a ser la variación entre la serviciabilidad inicial y la serviciabilidad final. El D nuevamente acá en el denominador es el espesor. Aquí es la serviciabilidad final. El MR es el módulo de rotura del hormigón, ¿sí? Como lo vimos en el método anterior de la PCA, el módulo de rotura lo vamos a determinar ya sea con el ensayo o a través de una ecuación de aproximación, de correlación. El C sub D, que es el coeficiente de drenaje, que a similitud con el pavimento flexible era el M, ¿sí? El MI. Aquí se agrega el J, que es el coeficiente de transferencia de carga entre losa y losa, vamos a hablar de ello un poquito más adelante. El módulo de elasticidad del hormigón, que es el parámetro que ustedes ya conocen de otras materias, que es el módulo que caracteriza al material, en este caso el hormigón. Y también el módulo de reacción de la subrasante K, ¿sí? Que podríamos llegar a hacer una similitud, si bien no es lo mismo, pero para que podamos comprender de qué estamos hablando, en pavimento flexible era lo que teníamos como módulo resiliente en la subrasante. Acá va a ser no ese parámetro, el MR, sino que va a ser el K de la subrasante. Vamos a verlo cómo lo determinamos. Bien, con la ecuación anterior podemos también diseñar el espesor, pero el método presenta el nomograma, como el que estamos viendo allí en la pantalla, donde rápidamente vamos a describirlo, pero luego cuando hagamos un ejemplo vamos a entrar un poco más en detalle. En la parte inferior presenta lo que es el módulo K de la subrasante, luego de allí ingresamos hasta cortar el módulo de elasticidad del hormigón, salimos en forma horizontal, y en esta escala graduada tenemos la característica de del módulo de rotura del hormigón. Entonces, con el punto que salimos de aquí, intersectamos el siguiente punto, tenemos dos puntos de una recta, cortamos la línea auxiliar. Con la línea auxiliar nos dirigimos hacia el valor del coeficiente J de transferencia de carga. A partir de allí, dos puntos nuevamente, trazamos una recta hasta la línea auxiliar, y luego con la línea auxiliar y el coeficiente de drenaje C sub D, tenemos nuevamente dos puntos, otra recta, hasta intersectar esta línea, que es otra línea auxiliar graduada. A partir de allí podemos intersectar lo que es el delta PSI, la variación de serviciabilidad, ¿sí? Y tenemos nuevamente dos puntos de una recta e ingresamos en forma horizontal a este gráfico que está nuevamente en la parte superior derecha. Y con la parte inferior del ábaco tenemos el coeficiente de confiabilidad R, la desviación estándar S0, dos puntos, una recta, cortamos la línea auxiliar, y a partir de allí nos vamos hacia los ejes equivalentes con nuevamente dos puntos, una recta, y entramos a lo que sería la gráfica que está arriba, y donde se cortan el ingreso que tenemos por la izquierda y el ingreso que tenemos por la derecha, nos va a determinar el espesor, que aquí está marcado en pulgadas, ¿sí? Puede estar en pulgadas o en centímetros en algunos otros lados. Lo repito, lo vamos a ver un poco más en detalle cuando hagamos un ejemplo.
Nuevamente, para que repasemos y tengamos presente las conversiones: 10 kilonewton, una tonelada, 2,2 kilolibras, 1 megapascal, 10 kilocentímetros cuadrados, 145 PSI. Acá repetimos que PSI en minúscula, no el PSI, que es el índice de servicialidad presente, que es en mayúscula. Pero esto es a los efectos de que puedan tenerlo y recordar tenerlo presente. Bien, con respecto a lo que es tránsito, ejes equivalentes en método ASTO para pavimento rígido es de la misma manera que se hizo para pavimentos flexibles. Existe un coeficiente de transferencia, existe un coeficiente de equivalencia, ¿sí? Que son el factor de eje equivalente, que se trabaja el concepto es el mismo que vimos anteriormente, y se trabaja de la misma manera a través de una tabla que presenta para el peso por eje un espesor en pulgadas de la losa de hormigón, que tiene que ser prediseñada, ¿sí? Vamos a poder determinar cuál es el factor. Por ejemplo, el de 18, sabemos que el factor es 1 porque es el eje patrón. También, y debe ser la tabla elegida en función de si es eje simple, eje tándem, etc. Y la serviciabilidad final. Entonces, a partir de esta tabla, con estos datos de entrada, podemos determinar cuál es el coeficiente de equivalencia para los ejes equivalentes. La confiabilidad R, también lo hemos visto, tiene la misma tabla que usamos anteriormente para pavimentos flexibles. Es exactamente la misma, se trabaja de la misma manera en función de la clasificación funcional de la vía, y si es urbana o rural podemos elegir alguno de estos valores extremos o el medio del rango que está dando la tabla. En cuanto al error estándar combinado S0, nuevamente el concepto es el mismo, incluye todas las desviaciones que puede llegar a haber en cuanto al desarrollo del proceso constructivo del pavimento, propiedades de los materiales, etc. La tabla es la misma. En el pavimento flexible usábamos la columna correspondiente al pavimento flexible, y en rígido la columna de pavimento rígido, y teníamos dos opciones que estaban en función de sin errores en la predicción del tránsito y con errores en la predicción del tránsito, ¿sí? Bien, en cuanto a la subrasante, les había mencionado que para pavimento flexible utilizábamos el MR, módulo resiliente, y para lo que es pavimento rígido vamos a utilizar lo que es el valor K, que surge del ensayo plato de carga, ¿sí? Que consiste en una relación entre la carga aplicada por unidad de superficie horizontal del suelo, ¿sí? Con el asentamiento correspondiente. Entonces tenemos carga por unidad de superficie aplicada, entonces una tensión, dividido el asentamiento, que también es una medida lineal, tenemos, por ejemplo, kilos sobre centímetros cuadrados sobre centímetros, va a ser kilos centímetros cúbicos, ¿sí? Es por eso que las unidades del módulo, y lo estoy marcando aquí abajo, de reacción, es kilo por centímetro cúbico, bueno, podría ser en otras unidades, pero tiene una similitud como si fuese una unidad de densidad, ¿sí? Pero no es eso, sino que es tensión dividido por longitud de asentamiento. Esta tabla que le hemos mencionado en algunas otras oportunidades correlaciona lo que es el CBR, ¿sí? Con el módulo de reacción, que está en dos unidades. Tenemos allí el megapascal en metro y kilos centímetros cúbicos. Esto vamos a utilizarlo si en el caso de que no se pueda realizar el ensayo. Si se puede realizar el ensayo, deberá hacérselo y a partir de allí determinar el valor. Bien, también hemos mencionado cuando vimos la PCA que existe la posibilidad de colocar una capa subbase entre medio de la subrasante y la losa de hormigón. Ahora, al colocar esa capa, existe un aporte de esa capa a la estructura del pavimento. ¿Cómo se determina esa estructura? Bien, si ustedes recuerdan, hace un instante hemos visto el AOCO para pavimento rígido, donde el primer ingreso que hicimos fue con el K, volvemos para mostrarlo. El primer ingreso que hicimos fue con el módulo de reacción de la subrasante, o sea, este valor.
En ninguna otra parte considera el ingreso de si tenemos presente una base o una subbase. Entonces, ¿cómo lo consideramos? Bueno, para considerarlo, lo que hacemos es determinar lo que es un K combinado, es decir, un K que se va a ver modificado por el aporte estructural de la subbase o la base al paquete estructural. Es decir, la subrasante ya no va a tener solamente su aporte estructural, sino que se va a ver combinado con el aporte que dé esta capa intermedia que se ha colocado. Entonces, para ello, lo que se utiliza puede ser este ábaco que estamos mostrando aquí. Existen algunas tablas también, en donde con el espesor de la subbase, supongamos acá, marca 15 centímetros, ¿sí? El espesor de la subbase, cortamos estas líneas que son el módulo dinámico de la subbase, que lo podemos extraer de alguna de las tablas con el CBR y el módulo para ese CBR, ¿sí? A partir de allí, ascendemos hasta cortar estas líneas que corresponden al módulo de reacción K de la subrasante, es decir, el K que tiene solamente la subrasante sola, ¿sí? Entonces, ascendemos, cortamos y nos dirigimos hacia la izquierda y obtenemos el valor del K combinado, es decir, el K que se ha visto modificado por la presencia de una capa de subbase que ha sido incorporada, ¿sí? Y de esta manera, este K será el que vamos a utilizar para ingresar al nomograma que mostré recién. Bueno, la serviciabilidad es lo mismo, varía entre 0 y 5, desde muy pobre a muy buena. Esa es la inicial. Para pavimento rígido, el método AASHTO considera que la serviciabilidad inicial ronda el 4,5, no se llega al 5 siempre por procesos constructivos, materiales y demás. La serviciabilidad final se establece nuevamente en función de la clasificación funcional de la vía, que esto es igual que lo que hicimos para pavimentos flexibles, y el delta PSI como la diferencia entre ambas. Con respecto a las propiedades del hormigón, el módulo de elasticidad del hormigón, ustedes lo conocen, ha sido determinado en práctico en algunas otras materias anteriores. Cuando no se dispone de este dato o cuando no se puede realizar el ensayo, se pueden hacer algunas aproximaciones con estas ecuaciones que estamos viendo allí, pero es un parámetro que normalmente está estudiado, se dispone el valor y lo trabajamos de esa manera. En cuanto al módulo de rotura, es un parámetro muy importante, controla el agrietamiento del hormigón producto o el generado por la fatiga del pavimento, y también se lo conoce como la resistencia a tracción del hormigón por flexión. Podemos hacer el ensayo en laboratorio, ¿sí? Que hemos visto algunas imágenes, o se puede estimar a través de esta ecuación que la hemos visto en el método anterior, donde el módulo de rotura es igual al coeficiente K, que tiene que ver con qué tipo de agregado estamos utilizando, redondeado o triturado, por la raíz cuadrada de la tensión característica, ¿sí? Del hormigón. La transferencia de carga, o coeficiente J, representa la eficiencia de transferencia de carga que tiene una losa de pavimento al transitar fuerzas cortantes a las losas adyacentes. Perdón, al transmitir fuerzas cortantes a las losas adyacentes. Esto tiene que ver con el objetivo de disminuir las deformaciones o las deflexiones que producen, bueno, rotura, bombeo, deterioro, etc. Esto lo hemos explicado también. Si entre una losa y una losa que está contigua no hay un elemento que las vincule, ¿sí? Cuando la carga está aplicada en el borde, solamente esta losa va a ser la que va a tomar la carga y la losa contigua, bueno, no va a estar recibiendo nada de esa carga. Entonces, existen los elementos de transferencia de carga, como puede ser este que está ahí esquematizando un pasador, una barra de acero, donde las deformaciones son iguales o repartidas entre las losas contiguas, y esto ayuda a una mejor transferencia de carga, una mayor vida útil, menor deterioro del pavimento por consiguiente. ¿Cómo son esas transferencias de cargas? Bueno, ya dijimos, a través de pasadores o a través de la trabazón de agregado. ¿Qué significa esto? Que en una losa, que estamos viendo allí en un perfil transversal de la losa, cuando se construyen las juntas, que aquí se hace un aserrado, esto lo vamos a ver en algunas clases más adelante, pero se produce un aserrado, se debilita la zona, ¿sí? La sección, entonces cuando el hormigón empieza a fraguar, empieza a contraerse, se produce la fisura en donde se ha debilitado la sección.
Esto hace que la fisura tenga esta forma, y si nosotros extraemos un testigo en donde se ha hecho esa fisura, existe, digamos, una cara donde traba con respecto a la otra, ¿sí? Hay una trabazón, hay una transferencia de carga por trabazón de agregado. Pero cuando esta trabazón se ve, digamos, imposibilitada de transmitir las cargas, producto de que las solicitaciones son mayores, ¿sí? O por cuestiones constructivas se ha dejado una cara lisa, vamos a verlo en qué ocasiones sucede esto, se colocan en alguna de las dos situaciones que les mencionaba los pasadores, ¿sí? Estos pasadores, como se está viendo allí, son pasadores que permiten la vinculación y la transferencia de carga de una losa a la otra. Vamos, cuando veamos juntas, a explicar algunas cuestiones constructivas y de funcionamiento de estas juntas que tenemos que tener en cuenta a la hora de la construcción del pavimento. ¿Cómo determinamos o elegimos la transferencia de carga para el método ASTO? Bueno, en función de que si las banquinas están asfaltadas o están hormigonadas, de si existe transferencia de carga entre ellos, ¿sí? Y si son juntas simples y juntas reforzadas, ¿sí? O si tiene un armado continuo. Armado continuo significa que toda la losa tiene una malla de distribución de acero que normalmente no son técnicas que se apliquen en nuestro país, solo para algunas cuestiones puntuales. ¿Sí? Normalmente trabajamos con juntas simples y juntas reforzadas, y será algunos de estos valores que tenemos allí que estoy marcando con el mouse. Luego, con respecto al drenaje, vuelve a tener digamos, una participación dentro de lo que es el método, como fue para pavimentos flexibles. El concepto es el mismo: el deterioro de las capas inferiores por presencia de agua y la migración de partículas y demás. ¿Cómo lo considera el método? Bueno, con una tabla similar a la que veíamos anteriormente para pavimentos flexibles, que era el M, acá se llama C sub D, ¿sí? En función de cómo es la clasificación para que se libere el 50% del agua y el tiempo, podemos elegir la clasificación que tenemos, y a partir del tiempo cercano a la saturación en porcentaje nos permite extraer de aquí cuál es el valor del coeficiente C sub D que vamos a utilizar para ingresar al nomograma. Bueno, algo que incorpora el método es la pérdida de soporte a través de un factor LS, ¿sí? Es el valor que se da a la pérdida de soporte que puede llegar a tener las losas de un pavimento de hormigón por efecto de erosión de la subbase, ¿sí? Por corrientes de agua o por asentamientos diferenciales de la subrasante. No aparece en forma directa en la fórmula de diseño, pero sí en forma indirecta a través de una reducción del módulo efectivo de la subrasante. Es decir, la reducción de la capacidad portante por erosión o por humedecimiento de la subbase y o de la subrasante no ingresa en forma directa en el nomograma ni en la ecuación, sino que es a través de reducir la capacidad portante de la subrasante. Entonces, en función de cuál sea el tipo de subbase que se ha colocado, subbases granulares, subbases tratadas con cemento, subbases o bases asfálticas, subbases estabilizadas con asfalto, etc., es posible extraer de acá un factor de pérdida soporte LS, ¿sí? Supongamos que tomamos este de aquí y vamos a tomar 1, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, a partir de este gráfico, ¿sí? Aquí abajo tenemos el módulo de reacción efectivo de la subrasante, es decir, el K que tiene la subrasante efectivo, es decir, el K que hemos determinado antes, es el K puro. Luego, a partir de allí, ascendemos hasta en forma vertical, cortar el factor LS que hemos determinado en la tabla anterior. Con esa intersección nos dirigimos hacia la izquierda y vamos a determinar el módulo de reacción efectivo de la subrasante, es decir, el módulo que va a aportar la subrasante cuando se produzca un humedecimiento o un deterioro de los aportes estructurales de la base o subbase y de la subrasante, ¿sí? Fíjense que aquí ingresamos con casi 500 hasta un factor de LS1 y el valor es 170. Acá, fíjense que las unidades son PCI, que es libra por pulgada cúbica, ¿sí? A diferencia del PSI, que era libra por pulgada cuadrada, que era de tensión. Bueno, acá hay una aclaración que suelen tener como, suelen confundirse.
porque dijimos que la subrasante también se combinaba con la subbase para el aporte estructural, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la secuencia de este proceso? La subrasante debe, si hay posibilidades de humedecimiento, debe reducirse primero a través de lo que estamos viendo aquí con este gráfico, y luego con este K, que es lo que le queda a la subrasante luego de humedecerse, es lo que va a combinarse con la subbase, ¿sí? Es decir, el concepto es, primero reduzco, luego combino, ¿sí? Es decir, si hay posibilidades de que se humedezca la subrasante o la subbase, primero reduzco la capacidad portante de la subrasante con este gráfico y luego con el valor que queda aquí, vuelvo, para que podamos hacerlo bien explicado, vuelvo al ábaco de combinación, repito acá este procedimiento de la parte inferior igual, y acá en vez de ingresar con el K puro de la subrasante, ahora voy a ingresar con el K reducido, es decir, el que le quedó luego de humedecerse, ¿sí? Entonces, primero reduzco, luego combino. No es a la inversa, ¿sí? Por favor, no confundirse con ese tema. Volvemos. Estábamos aquí. Vamos a ver un pequeño ejemplo para la determinación del espesor de la losa de pavimento hormigón con el método ASTO. En cuanto al cálculo de los ejes equivalentes, es exactamente lo mismo que vimos para pavimento flexible, solamente que cambian los factores de eje equivalente, ¿sí? Los repasamos rápidamente. Para un periodo de diseño de 15 años, un prediseño de espesor de losa de pavimento y una serviciabilidad final, son todos datos que vamos a utilizar para poder determinar los ejes equivalentes. Un censo de tránsito para un tipo de vehículo, el factor de crecimiento que va a estar dado en función de la tasa de crecimiento y el periodo de diseño a través de la tabla o a través de la ecuación. El tránsito de diseño va a ser el producto de la cantidad diaria por el factor de crecimiento por 365 días, y el factor de eje equivalente va a ser el que saquemos de la tabla para un tipo de eje simple, por ejemplo, con una servicialidad final de 2,5 y con un prediseño de 4 pulgadas para el D, ¿sí? Por ejemplo. Así, el producto de la columna C por el factor por la columna D nos va a dar la cantidad de ejes de diseño para este tipo de vehículo. Haciendo la sumatoria para cada uno de ellos, vamos a tener el eje equivalente final. Luego, multiplicándolo por el factor de carril y por el factor de dirección, que son exactamente de la misma manera que se determinaron para pavimentos flexibles, es posible determinar la cantidad de ejes equivalentes totales para el año 15, que va a ser el valor que vamos a utilizar para entrar al nomograma, ¿sí? Aquí está puesto 5 por 10 a la 6, es decir, 5 millones de ejes equivalentes para este tránsito para la losa o para pavimento hormigón. Luego, si es una vía secundaria rural, podremos tener una confiabilidad R del 95%, una desviación estándar combinado S0 de 29. El CBR de la subrasante ha sido entregado como dato, es 12%. Luego, con este 12%, el K de la subrasante es 5,7 kilos por centímetro cúbico, que lo podemos sacar de la tabla que hemos visto anteriormente. Esto por su equivalencia, que esto lo tienen en el apunte, será 205 PSI, es decir, libra por pulgada cúbica, y si tenemos un factor de reducción LS igual a 1, este K de la subrasante que está puro, ¿sí? Lo reducimos a través de este factor LS, como lo vimos recién, y está quedando 72 PSI, que serán 2 kilos centímetros cúbicos, ¿sí? Si hay presencia de una subbase de 10 centímetros y un módulo de la subbase de 2000 kilos por centímetro cuadrado, allí vamos al nomograma que veíamos de combinación, y con el 2 que nos quedó de la subrasante, luego reducirse, y con la presencia de la subbase de 10 centímetros y el módulo de 2000 kilos por centímetro cuadrado, es posible obtener un K combinado de 20 o de 2 kilos centímetros cúbicos, ¿sí? El pavimento es nuevo, con lo cual tenemos 4,5 de serviciabilidad inicial. Se ha tomado como serviciabilidad final porque es una vía secundaria no calle 2,5. El módulo de elasticidad del hormigón es de 30.000 megapascales, y el módulo de rotura MR es de 4 megapascales. El pavimento con juntas reforzadas, pasadores y banquina asfaltada le corresponde un J de 3,2.
y el tiempo en el que el suelo libera el 50% del agua es un mes, y el porcentaje del tiempo en el año expuesto a la humedad cercana a la saturación es 2%, con lo cual en una de las últimas tablas que hemos visto, el C sub D es igual a 1. Luego, con todos estos datos, ¿sí? Ingresamos en el nomograma con el K combinado, luego de haber reducido, ¿sí? hasta el módulo de rotura, perdón, hasta el módulo de elasticidad del hormigón, salimos en forma horizontal hasta salir del gráfico, ahí se genera un punto, luego con el otro punto del módulo de rotura del hormigón tenemos una recta que intersectamos, ¿sí? la línea auxiliar, con ese punto generado y el coeficiente J de transferencia, tenemos 2 puntos nuevamente, hasta cortar la línea auxiliar, ¿sí? A partir de allí un nuevo punto y el coeficiente de drenaje S sub D, tenemos 2 puntos, una nueva línea, tenemos un punto generado en la línea auxiliar, y a partir de allí cortamos el delta PCI, tenemos 2 puntos nuevamente, una línea, hasta intersectar el gráfico que trazaremos una horizontal en este gráfico, ascendiendo por la otra parte del ábaco con la confiabilidad R determinada al 95%, la desviación estándar es 0, con 2 puntos una recta, intersectamos de nuevo un punto en la línea auxiliar, con este punto y la cantidad de ejes equivalentes que eran de 5 millones, tenemos 2 puntos una línea, nuevamente hasta intersectar el eje de las X del ábaco, este que está aquí, ascendemos en forma vertical, nos encontramos con la línea horizontal que habíamos ingresado anteriormente, y a partir de allí vamos a tener el diámetro, el espesor en milímetros de la losa, ¿sí? que acá está en milímetros, podría estar también expresado en pulgadas. Acá se alcanza a observar que está entre 225 y 250 milímetros, podría ser adoptado 250 milímetros, o sea, 25 centímetros de espesor de losa de pavimento hormigón. Bien, esto es un ejemplo para la determinación por método ASTO para pavimentos flexibles, perdón, para pavimentos rígidos. Tienen algunos otros ejemplos más en la guía de trabajos prácticos que están desarrollados paso a paso y donde se muestra de dónde se extraen página por página y tabla por tabla cada uno de los valores. Bien, muchas gracias.